avisan si ven pantalla. Me imagino que ahí están viendo la pantalla. Entonces esta es la clase número 21. Entonces hoy pretendemos seguir trabajando lo de movimiento circular uniforme. Entonces, una condición para que se dé el movimiento circular uniforme es que la norma, o sea, el valor de esa velocidad lineal en un movimiento circular uniforme, pues sea constante. Y eso me garantiza un movimiento circular uniforme. También que el radio de la trayectoria se mantenga constante, o sea, tanto la velocidad lineal como el radio de esa trayectoria circular deben ser constantes para que, para que se garantice el movimiento circular uniforme. Y de esa forma se puede llegar a la conclusión que esa velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Listo? En consecuencia, el valor de la velocidad angular media coincide con el valor de la velocidad angular en cualquier instante. Entonces, esta velocidad angular, que acá le llaman velocidad angular media, va a ser la variación del ángulo sobre la variación del tiempo en el que se barre ese ángulo que se está nombrando acá. ¿Listo? Entonces, la velocidad lineal, como ya se los había explicado, es tangente, o sea, esta trayectoria circular, esta es la trayectoria, la que describe un círculo, y la velocidad lineal siempre es tangente. ¿Qué quiere decir que sea tangente? Que siempre es perpendicular al radio de la trayectoria en ese punto. Entonces el radio es la distancia desde este centro que vamos a llamar O hasta el punto, hasta este punto rojo, digamos acá, esa distancia desde el punto O hasta este punto, ese va a ser el radio de la trayectoria. Entonces es constante pues para que describa una circunferencia. Y esa velocidad lineal siempre es tangente a ese punto de la trayectoria. ¿Listo? Y esta velocidad es un vector, pero siempre va cambiando de dirección a medida que el móvil va describiendo pues esa trayectoria. Entonces siempre esta velocidad lineal va cambiando la dirección. Entonces aquí hay algo que se llama desplazamiento angular, porque hay un ángulo teta sub 0 hasta acá, teta sub 0, y hay otro ángulo más grande que va a ser el ángulo teta, que va a ser desde acá hasta acá. Entonces el desplazamiento angular que va a ser delta teta, va a ser el ángulo final, que es teta, menos el ángulo inicial, que va a ser teta sub 0. Entonces este pedacito de aquí hasta acá va a ser el desplazamiento desde el tiempo t igual a 0 hasta el tiempo t. Que pues que no sabemos qué tiempo será t, simplemente lo estamos viendo en general. Entonces acá dice que en la siguiente figura se representa el movimiento circular que describe un cuerpo. Se puede observar que en el instante t igual a 0, o sea aquí, donde tenemos el punto P sub 0, el objeto se encuentra en la posición P sub 0, cuyo vector de posición con respecto al centro de la trayectoria forma un ángulo con el semieje horizontal positivo. O sea, el semieje horizontal positivo es este de acá. En el instante posterior t,
el objeto se encuentra en la posición P, o sea, aquí. Ahí es en la posición P, cuyo vector de posición con respecto al centro de la trayectoria forma un ángulo θ, con el semieje horizontal positivo. Por ende, tenemos que el desplazamiento angular en el tiempo t es delta θ, es decir, delta θ es la velocidad angular por el tiempo. Entonces, esa velocidad angular por el tiempo va a ser ese desplazamiento angular, que es delta θ. O sea que digamos que aquí tengo dos fórmulas para hallar el desplazamiento angular. Ángulo final menos ángulo inicial o la velocidad angular por el tiempo. Entonces acá voy a hacer un ejemplo. Resulta que acá tengo un satélite geoestacionario. Entonces, si ustedes observan, ese satélite geoestacionario porque siempre gira con respecto a un punto en la Tierra, o sea, siempre va acompañando el mismo punto en la Tierra. En este caso es un satélite que va girando con una parte de América. Entonces siempre va al ladito de esa parte de América. ¿Sí? Entonces ahí va pegado al movimiento de rotación de la Tierra. ¿Listo? Entonces dice que un satélite geoestacionario, por eso se llama geoestacionario, porque siempre gira con respecto a un punto en la Tierra, siempre se encuentra sobre el mismo punto del ecuador de la Tierra, a una distancia de 36.000 kilómetros sobre la superficie terrestre. Para un satélite geoestacionario determinar el periodo de revolución. Entonces, vamos a ir resolviendo. Lo del periodo de revolución, ¿qué es? ¿Qué tanto se demora en dar una vuelta ese satélite geoestacionario? Pero como él aprovecha el movimiento de rotación de la Tierra y va ahí pegadito a ese movimiento de rotación, entonces lo que se demora en dar una vuelta pues es la duración de un día, que eso es lo que dura el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, ahí en la parte A, entonces nosotros iríamos a colocar como el satélite, gira respecto a un punto del ecuador terrestre, da una vuelta en 24 horas. ¿Listo? O sea, la duración de un día, que eso es lo que dura el movimiento de rotación. Entonces, el periodo que se simboliza con T mayúscula va a ser 24 horas. ¿Listo? La frecuencia del satélite, que es la parte B, entonces va a ser, yo tengo una ecuación de frecuencia, F, esta es una F es igual a 1 sobre periodo, pero como ya tengo el periodo, pues voy a usar ese valor, 1 sobre 24. Y entonces, 1 dividido 24, hagamos la división, 1 dividido 24, pues va a ser 0,042, aproximando el 1 a 2. Entonces 0,042 se puede escribir revoluciones por hora o simplemente pasamos la hora del denominador al numerador. Entonces
esa frecuencia también se podría escribir como 0,042 h a la menos 1. O sea, de las dos formas se puede escribir. Porque es que, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es qué tantas vueltas da en la unidad de tiempo. Entonces, la unidad de tiempo acá es la hora. Entonces, alcanza a dar una pequeña parte de la vuelta, 0,042 revoluciones cada hora. ¿Sí? No alcanza a dar, no alcanza a dar ni una parte muy pequeña la alcanza a dar en una hora. Una parte muy pequeña de la vuelta. ¿Listo? Ahora la parte C me dice distancia recorrida por el satélite en un día. Entonces vamos a hacer la parte C. En la parte C, como es la distancia recorrida por el satélite en un día, entonces vamos a calcular el arco. El arco, pero este arco va a ser de una circunferencia completa. Entonces, o sea, esta va a ser la distancia que va a recorrer el satélite en un día, que es una vuelta. Entonces, ese es el perímetro de la circunferencia, que sería 2pi por r. Pero entonces, este r no lo conocemos. Entonces, debemos tener en cuenta que aquí, para hallar el radio de trayectoria del satélite, hay que tener en cuenta el radio de la Tierra. Entonces, hay un radio de la Tierra y luego desde la superficie hasta la trayectoria por donde pasa el satélite, o sea, acá, vamos a dibujar acá, acá hay un radio de la Tierra, un radio terrestre. Y de aquí, acá hay otra distancia que la están dando acá en el enunciado, que son 36.000 kilómetros. Entonces, hay que sumar el radio terrestre a la distancia que hay desde la superficie hasta la trayectoria del satélite. Entonces, ese va a ser el radio de la trayectoria del satélite. Entonces, vamos a calcular eso. Entonces, R va a ser el radio terrestre, que son 6.400 kilómetros, más la distancia que es la que se encuentra el satélite desde la superficie terrestre, que son 36.000 kilómetros. Y entonces, esto sería 6 y 6, 12, entonces esto sería 42.400. 42.400. Este va a ser el radio de la trayectoria del satélite. Ese va a ser satélite, acá de la trayectoria del satélite. Y 6.400 es el radio de la Tierra. Pero hay que recordar que desde la superficie terrestre, como dice acá, hasta el satélite hay otra distancia que son 36.000 kilómetros. Entonces hay que sumar esto para hallar el radio de la trayectoria del satélite. Entonces ya tenemos ese radio, entonces vamos a reemplazar acá. Entonces esto sería 2pi por, entonces 42.400 kilómetros. Entonces acá S, entonces S sería 2 por pi por 42.400 y eso me da 266.407,05 kilómetros. Entonces, esto va a ser
la distancia recorrida por el satélite al dar una vuelta. Pues porque lo que demora la Tierra en dar una vuelta alrededor de su propio eje, pues es un día. Entonces, esta trayectoria la realiza en un día. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Les dieron los cálculos? ¿Les dieron los cálculos? Sí, profe. Listo. Entonces vamos a hacer ahora la parte D. La parte D es la velocidad angular. La velocidad angular se reemplaza con la letra griega omega. Entonces, la velocidad angular es el desplazamiento angular sobre el desplazamiento también de tiempo, o sea, o el tiempo transcurrido mientras ha dado esa vuelta. Mire, entonces, el desplazamiento angular, vamos a hacerlo con respecto a una vuelta. Con respecto a una vuelta, un ángulo en radianes es 2pi. 2pi radianes es el ángulo en radianes de una vuelta. Eso lo debieron ver en trigonometría. Y el tiempo de una vuelta, pues es el periodo. El periodo. El tiempo de una vuelta es el periodo y el periodo ya se halló. Entonces, aquí va a ser 2pi radianes y el periodo, recordemos que nos dio 24 horas. Y entonces vamos a hacer las cuentas y esto sería 2 chip EPS dividido 24 y esto nos da 0,020, digo 0,26. 0,26. Bueno, se podía anotar, aproximar la siguiente cifra y aproximarla a 2, porque sigue 1,7. Y entonces esto sería radianes por hora. Esa sería la velocidad angular. Recorre 0,262 radianes cada hora. Y ahora, ¿qué sigue? Bueno, esta sería la velocidad angular. La velocidad angular del satélite. Ahora nosotros tenemos la rapidez del movimiento. Entonces, la rapidez pues, eso sería la distancia recorrida sobre el tiempo empleado. Entonces también vamos a hacerlo con respecto a una vuelta. Con respecto a una vuelta. Entonces, con respecto a una vuelta, la distancia recorrida por el satélite en una vuelta es 266.407,05 kilómetros. Eso es la distancia recorrida por el satélite en una vuelta. Y el tiempo empleado en dar una sola vuelta, pues ya sabemos que son 24 horas. 24 horas. Y entonces, hacemos esa división. 266.407,05 dividido 24. Y entonces, esto me da
11.100,29 kilómetros por hora. Entonces, esa va a ser la rapidez del satélite en su desplazamiento. ¿Listo? Esa rapidez también, esa rapidez es la magnitud de la velocidad lineal, o sea, la velocidad que es tangente a esa trayectoria y que expliqué al comienzo de la clase. Entonces ahí tenemos el valor de la rapidez. Y ya con eso pues acabamos de resolver pues ese primer ejemplo. Ahí ya respondí pues todos los ítems que preguntaban. Ahora hay otra cosa que se llama aceleración centrípeta. Entonces ustedes saben que como la velocidad lineal o esa rapidez, esta va cambiando constantemente de dirección. Para que esa dirección vaya cambiando, pues debe haber una aceleración dirigida hacia acá, hacia el centro de la trayectoria, para ir cambiando esa dirección de esa rapidez que va cambiando constantemente de dirección, pues para que el móvil pues, pueda dar la vuelta, ¿cierto? Pueda describir una trayectoria circular. Entonces, acá dice que cuando un objeto describe un movimiento circular uniforme, su rapidez permanece constante. Sin embargo, la velocidad cambia de dirección, que eso es lo que ya expliqué, de lo cual se deduce que experimenta aceleración. Para determinar dicha aceleración, considera que el movimiento es circular, es la composición de dos movimientos, uno en línea recta con velocidad constante y otro hacia el centro o de la trayectoria. La aceleración centrípeta es experimentada por los cuerpos que describen un movimiento circular. Por ende, cuando un cuerpo describe un movimiento circular, está sometido a una aceleración centrípeta, representada por un vector dirigido hacia el centro de la circunferencia, como se muestra en la siguiente figura, que ya mostré ahí. Donde tenemos que la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces, esta ecuación siempre la vamos a tener en cuenta. ¿Listo? En el caso, digamos, del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, esa aceleración centrípeta también tiene que ver con la fuerza de gravedad, porque no hay ningún lazo que ate el Sol a la Tierra. Lo que hay ahí es una fuerza de atracción debida a la gravedad que ejerce el Sol sobre la Tierra. Y la ejerce el Sol sobre la Tierra porque la masa del Sol es mucho mayor. Entonces, el Sol es el que atrae la Tierra y la mantiene en una órbita que es elíptica alrededor del Sol. ¿Listo? Entonces, acá pues nos sale una definición de fuerza centrípeta. Entonces, dice que de acuerdo a la segunda ley de Newton, porque la segunda ley de Newton nos habla de fuerza igual a masa por aceleración, pero en este caso, pues estamos hablando de un movimiento circular, entonces esa aceleración pues es centrípeta. Y dice que para un cuerpo de masa m que gira con rapidez v, describe una circunferencia de radio r. La fuerza centrípeta se expresa como fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Y esa aceleración centrípeta, pues acabamos de ver su ecuación. Entonces, esa aceleración centrípeta se puede reemplazar acá, aquí. Entonces dejamos masa y en vez de esa aceleración centrípeta, velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, que es lo que tenemos acá. Fuerza centrípeta es igual a masa por velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Y dice que es importante aclarar
la fuerza centrípeta que actúa sobre un cuerpo ejercida por otros cuerpos actúa en la dirección radial hacia el centro de la trayectoria. Es decir, la fuerza centrípeta puede ser, según el caso, elástica, de rozamiento, gravitacional, eléctrica, entre otras. Entonces, en el caso de ser elástica, pues debe ser porque hay algún cuerpo de por medio que sostiene el cuerpo que está oscilando. De rozamiento puede ser cuando un cuerpo describe una trayectoria sobre otro, y entonces esa fuerza centrípeta, que es la que le ofrece esa superficie al móvil, pues es la que lo mantiene ahí sobre esa trayectoria. ¿Listo? Y la gravitacional, pues ya hicimos el ejemplo de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Y pues eléctrica, pues ya cuando tenemos un motor o algo que funcione con electricidad y describa un movimiento circular. Pues acá nos dan un ejemplo donde dice que un automóvil de masa 1000 kilogramos toma una curva de 200 metros de radio con rapidez de 108 kilómetros por hora, y también nos dan de una vez su equivalencia en metros sobre segundos, o sea que 108 kilómetros por hora son lo mismo que 30 metros sobre segundos. Y dice determinar la fuerza de rozamiento necesaria para que el automóvil continúe su trayectoria sobre la vía circular. Entonces, en este caso, la fuerza de rozamiento en este caso es la fuerza centrípeta. Es decir, que el suelo le ofrece a las llantas una fuerza de rozamiento para que se mantenga sobre la trayectoria. O sea, ya ahí no hay ni un lazo ni hay gravedad. No, lo que mantiene al auto sobre la trayectoria es la fuerza que ejerce la superficie sobre las llantas del vehículo. Esa va a ser la fuerza centrípeta en ese caso. Pero entonces eso depende de las características de la vía y de las llantas. O sea que si digamos el piso está húmedo, pues esa fuerza de fricción disminuye. O si las llantas del vehículo están lisas, están en mal estado, pues también esa fuerza de fricción disminuye. Y cuando esa fuerza de fricción no es suficiente, pues el vehículo se sale de la curva, porque la fuerza de fricción no es suficiente para mantenerlo sobre la trayectoria. Entonces, hagamos los cálculos. Esa fuerza de fricción o fuerza de rozamiento, ya sabemos que esa fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, pero esa aceleración centrípeta es velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. ¿Listo? Y coloco esta ecuación porque es con esa que tenemos los valores. Tenemos la masa, tenemos el radio y tenemos la rapidez aquí, y la tenemos en kilómetro por hora y en metros sobre segundo. Entonces vamos a utilizarla en metros sobre segundo. Entonces sería la masa, 1000 kilogramos, la velocidad lineal como está al cuadrado, pues la encierro entre paréntesis, y es 30 metros sobre segundos, cierro paréntesis, al cuadrado, sobre el radio, que son 200 metros. 200 metros. Entonces, acá sería 1000 kilogramos. 30 al cuadrado sería 30 por 30, entonces eso nos da 900 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Ahí verifiquen que 30 al cuadrado sea 900. No, ahí ya me equivoqué.
y acá sería 200 metros. Entonces, acá simplificó metros de acá, 1 metro de acá con este de acá, y entonces me queda que la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento va a ser 1000 por 900 dividido 200. Y entonces eso me da 4500. 4500. Y entonces kilogramo por metro sobre segundo cuadrado me da newton. Y entonces ya podemos redactar la respuesta. La respuesta va a decir que la fuerza de rozamiento que ofrece la vía sobre las llantas del vehículo es de 4500 newtons. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Les dio todos los cálculos? Incómodo. Sí, el cálculo. Porque 30, ajá, 2. ¿Sí le da todo? ¿Les da todo o entendieron o por lo menos me están escuchando? ¿Sería que se cayó la llamada? Sí, profe, todo está muy claro, puede seguir. Ah, bueno. Yo como no sé si me están escuchando o no. Bueno, entonces vamos a seguir. En el ejemplo 3 nosotros tenemos en el modelo del átomo de hidrógeno de Bohr, que ustedes lo han trabajado en química o en biología. Entonces, ustedes acá, entonces busquemos acá un...
Bueno, busquemos acá. Mire, acá en el modelo del átomo de Bohr, acá en el centro tenemos el protón. Entonces, el protón acá tenemos E+, que el protón es positivo en el átomo. Y acá tenemos E-, que es el electrón. Entonces, en el átomo de hidrógeno, pues tenemos un solo electrón que gira alrededor del núcleo, donde está el electrón. Entonces, acá va a haber una fuerza centrípeta dirigida hacia el centro de la trayectoria, va a haber una velocidad lineal y hay un radio de esa trayectoria. Entonces, hay que mirar acá. Ah, se me complicó acá el lápiz. Entonces, nosotros tenemos acá un electrón que gira alrededor del núcleo. Si la fuerza centrípeta que experimenta el electrón debido a la fuerza eléctrica que ejerce el protón sobre él entonces acá tenemos una fuerza centrípeta sobre el electrón. Entonces esa fuerza centrípeta sobre el electrón va a ser 9,2 por 10 a la menos 8 newton. Tenemos el radio de la trayectoria, que es 5 por 10 a la menos 11 metros. Y la masa del electrón, la masa de ese electrón, entonces coloquémosle acá, es de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y dice que hay que determinar la rapidez con la cual gira el electrón. Entonces hay que calcular la magnitud de esta V, de esa rapidez. Entonces nosotros sabemos esto. Fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta, pero esa aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces, como nuestra incógnita es V, pues debemos despejarla. Para eso pasamos este R que está dividiendo a multiplicar. Acá, estamos acá a multiplicar. Entonces queda que el radio por la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad lineal al cuadrado. Ahora pasamos esta masa que está multiplicando aquí debajo a dividir. Entonces, me queda que el radio, bueno, acá arreglémosle a ver que quede una F acá. El radio por esa fuerza centrípeta, sobre la masa va a ser la velocidad lineal al cuadrado. Pero entonces todavía tengo que despejar esta velocidad lineal y para eso pues aplico una operación contraria de la potenciación, que es la radicación. Sacamos raíz a ambos lados de la igualdad. Entonces la raíz cuadrada de v cuadrado pues va a ser v. Y al otro lado si no puedo sacar raíz, entonces toca dejarlo así. R por esa fuerza centrípeta sobre esa masa. Entonces acá yo voy a reemplazar V es igual a la raíz, R pues lo voy a reemplazar. R es 5, ¿no? Entonces
acá el borrador. SR es el radio de la trayectoria, entonces es 5 por 10 a la menos 11 metros por la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es 9,2 por 10 a la menos 8 newton sobre todo eso sobre la masa. La masa, en este caso, pues es la masa del electrón, que es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, esa rapidez o velocidad lineal, pues yo puedo hacer todo eso dentro de la calculadora como para no complicarme. Bueno, pues si quiero puedo adelantar un poquito aquí. Adelantar un poquito acá. Si yo multiplico 5 por 9,2, entonces, bueno, 5 por 9,2, ¿cuánto nos da? 5 por 9,2. Eso me da 46. 46 por... aquí sería... aquí sería ¿qué? 10 a la menos 11 por 10 a la menos 8, entonces dejamos un solo 10 y sumo los exponentes. Como los dos son negativos, se suman y me da negativo. Menos 11 menos 8 me da menos 19 newton por metro. Y acá esto me daría, bueno, esto mismo, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces vamos a hacer ya todo en la calculadora de una vez. Raíz, ahí tienen que oprimir raíz en su calculadora. Abren paréntesis, 46 por 10 a la menos 9 dividido, abre paréntesis para meter todo en el denominador. Abre paréntesis, 9,1 por 10 a la menos 31, cierro paréntesis del denominador y cierro paréntesis de la raíz. Y eso me da 2,24, podríamos aproximar a 2,25, 2,25 por 10 a la 11, por 10 a la 11, y aquí nos va a dar metros sobre segundos. ¿Listo? Entonces, ¿por qué queda metros sobre segundos? Porque es que dentro de la raíz, entonces, si ustedes tienen dentro de la raíz newton por metro sobre kilogramo. Pero ustedes saben que newton es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y por el metro que tengo ahí. Entonces, todo sobre kilogramo se simplifica kilogramo con kilogramo y dentro de la raíz, entonces nos queda metro por metro, metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y ya la raíz de esto, pues la raíz cuadrada de metro cuadrado es metro y la de segundo cuadrado es segundo. Entonces, pregunta, ya les dio las unidades. Ahora, ¿les dio en la calculadora este resultado? Profe, a mí me dio 2,26. 2,26. Y le dio por 10 a la 11, ¿sí? Por Sí, 10 a la 11. sí, señor. O sea, el resultado ahí no está variando mucho. No está variando mucho. Pueda que sea ya cuestión de la calculadora.
pero entonces yo le voy a repetir acá, mire, yo abro raíz, abro paréntesis. Ese paréntesis es para meter todo dentro de la raíz, sí. Entonces sería 46 por 10 a la menos 9, dividido. Abro paréntesis para meter todo en el denominador. 9.1 por 10 a la menos 31. Entonces cierro paréntesis del denominador y cierro paréntesis de la raíz. De pronto ya sea efecto de la calculadora, pero acá me da 2,248. Entonces yo por eso, como después del 4 sigue el 8, entonces aproximé el 4 a 5 y me da por 10 a la 11. ¿Listo? Entonces ya ustedes redactarían allá la respuesta ya con calma. Entonces escribirían la rapidez con la cual gira el electrón alrededor del protón es de 2,25 por 10 a la 11 metros sobre segundos. Ya ustedes redactarían ya la respuesta ya con calma. Listo. Ahora viene lo de movimiento circular uniformemente. Entonces, antes la velocidad era constante. Ahora ya la velocidad puede cambiar, ya puede o disminuir o puede aumentar en el movimiento circular uniforme. Entonces, al disminuir o aumentar la velocidad, lo que va a ser constante va a ser la aceleración. En este caso, lo que va a ser constante, entonces, va a ser este alfa, que lo vamos a llamar, este alfa, que lo vamos a llamar aceleración angular. ¿Listo? Entonces dice que un cuerpo describe un movimiento circular uniformemente variado cuando la aceleración angular es constante. Entonces, esta aceleración angular es lo que yo voy a llamar alfa. Por tanto, si en el instante t igual a 0, la velocidad angular es omega sub 0, o sea, una velocidad angular inicial, y un instante posterior t, la velocidad angular es omega, la aceleración angular se expresa como. Entonces, esta será aceleración angular, esta sería la velocidad angular final, esta será la final, y esta que trae con la sub 0 va a ser la velocidad angular inicial. Y esto es el tiempo que transcurre mientras pasa de la velocidad angular final hasta la velocidad angular inicial. Y acá hacen un despeje, porque pasan, para despejar esta velocidad angular, pasan este tiempo de dividir aquí a multiplicar, por eso queda multiplicándose por alfa, por la aceleración angular, y luego pasan la velocidad angular inicial de restar a sumar, por eso aquí queda positiva. Y la ecuación de desplazamiento angular, este es desplazamiento angular, va a ser la velocidad angular inicial por el tiempo más la aceleración angular inicial por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Listo? Entonces acá vamos a hacer un ejemplo. Dice, un disco gira con frecuencia de 45 revoluciones por minuto. O sea, este es un valor de la frecuencia, porque me está diciendo qué tantas vueltas da, porque una revolución es una vuelta, en un minuto. Entonces da 45 vueltas en un minuto. Esa es una forma de decir la frecuencia. Y dice que se detiene en 5 segundos. Dice calcular la aceleración angular. O sea, que esta es una frecuencia inicial, pero después la frecuencia va a ser 0 porque el disco se va a detener. O sea, tanto la velocidad inicial como la velocidad final son distintas porque al final se detiene. Entonces, al final
la velocidad final, por redundar, es 0. ¿Listo? O sea, la velocidad angular final es 0. Esta es la final, es 0. 0 radianes sobre segundo. Pero entonces, al comienzo, si hay un movimiento, entonces hay que calcularlo. Hay que calcular cuánto es la velocidad angular inicial. Entonces, tenemos la frecuencia inicial y también podemos calcular el periodo inicial. Entonces, recordemos que periodo es tiempo sobre número de oscilaciones. Entonces, aquí como dice que da 45 vueltas en un minuto y un minuto son 60 segundos, ¿cierto? Entonces, en 60 segundos da 45 vueltas. Eso es la información que puedo sacar de esa frecuencia. 45 revoluciones por minuto. Entonces, un minuto son 60 segundos y en ese tiempo de 60 segundos da 45 vueltas. Entonces, aquí dividimos 60 dividido 45 y eso me da 1,33. 1,33 segundos. Eso va a ser lo que se demora en dar una vuelta al comienzo, cuando el disco está girando al comienzo. Y con este periodo al comienzo puedo calcular la velocidad angular inicial. La velocidad angular inicial pues va a ser 2pi radianes sobre el periodo. Entonces 2pi radianes es lo que se demora el ángulo de una vuelta. 2pi radianes sobre el periodo que lo acabé de calcular. 1,33 segundos. Entonces, sería 2 shift EPS para que me quede 2pi dividido 1,33. Dividido 1,33. Eso me da 4,72. 4,72 radianes sobre segundos va a ser la velocidad angular inicial. ¿Sí? O sea, al comienzo, cuando el disco está en movimiento. Entonces coloquémosle acá velocidad angular inicial. Y entonces yo sé que para hallar la aceleración angular, que es lo que me están pidiendo, la aceleración angular es la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo, que esa era la ecuación que me daban en la anterior diapositiva. Mire, esta de acá. ¿Dónde está el lápiz? Acá. Aceleración angular es velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre el tiempo. Esa ecuación es la que estoy usando acá. Acá. Entonces, vamos a hallar esa velocidad angular, esa aceleración angular. Entonces, la velocidad angular final es 0. ¿Por qué? Porque el disco se detiene. El disco se detiene. Menos la velocidad angular inicial, la acabé de calcular, es 4,72 radianes sobre segundo. Sobre el tiempo. Ah, pero el tiempo ya lo sé. Por ahí dice el tiempo en el enunciado, entonces busquemos cuánto es ese tiempo. Dice que se detiene en 5 segundos, entonces pongamos acá 5 segundos. Entonces 0 menos 4,72 pues da menos 4,72. Entonces quedaría menos sobre más, menos. Y ese 4,72 dividido 5 me da 0,94. 0,94. Y acá se coloca sobre 1 y entonces sería radianes por 1
radianes y segundo por segundo, segundo cuadrado, aplicando la ley de la oreja. Entonces, esta va a ser la aceleración angular del disco. Es negativa, o ese negativo, es porque la velocidad angular disminuyó y disminuye hasta detenerse. Entonces, la aceleración angular siempre va a ser negativa cuando las velocidades disminuyan. Si ya las velocidades aumentan, esta aceleración es positiva. Entonces, esto lo que significa es que la velocidad disminuyó en ese tiempo. Eso es lo que significa. Y pues tenía que disminuir, pues porque, bueno, velocidad angular, ¿no? Esa velocidad angular disminuyó. Y esa velocidad angular disminuyó, pues porque el disco se iba a detener. Entonces, por obligación, la velocidad angular tiene que disminuir. Listo. Ahora tenemos el ejemplo 5. Un objeto atado a una cuerda de 50 centímetros de longitud gira sobre una superficie con velocidad de 5 metros sobre segundos. Entonces, este 50 centímetros, perdón, ese va a ser el radio de la trayectoria. Ese va a ser el radio de la trayectoria. Y dice que con velocidad de 5 metros sobre segundos. Esa sería la rapidez o la velocidad lineal. Por efecto de la fricción, el objeto disminuye su velocidad con aceleración angular constante. Si disminuye la velocidad, esa aceleración angular constante va a ser negativa, porque como ya vimos en el ejemplo anterior, si la velocidad disminuye, esta aceleración angular tiene que ser negativa. Y se detiene en 4 segundos. Este va a ser el tiempo en que se detiene. Determinar la velocidad angular inicial. Entonces, acá está un poquito más difícil. Vamos a hallar la velocidad angular inicial. Entonces, nosotros tenemos que la rapidez es la velocidad angular por el radio. Entonces, de aquí vamos a decir que esta va a ser la velocidad angular inicial. Entonces, despejemos de ahí la velocidad angular inicial y hallemos lo que vale la velocidad angular inicial. Entonces, ahí ¿cómo sería? Pues paso el radio de multiplicar aquí a dividir, ¿sí o no? Entonces, me quedaría que la velocidad angular inicial va a ser esa velocidad lineal sobre el radio. La velocidad nos la están dando acá. La están dando acá. 5 metros sobre segundos. 5 metros sobre segundos. El radio nos lo están dando acá, 50 centímetros. Pero ese 50 centímetros hay que pasarlo a metros. Entonces, como un metro son 100 centímetros, un metro son 100 centímetros, entonces se va a centímetros con centímetros, y entonces dividimos 50 por una 50, 50 dividido 100 me da 0,5 metros. O sea, acá lo que hice fue pasar esos 50 centímetros a metros. Entonces, me queda, esos 50 centímetros son 0,5 metros. Y entonces hacemos la división. 5 dividido 0,5. Y eso me da 10. 10. Acá se va metro con metro. Y como esto es una velocidad angular, se refiere a un ángulo. Entonces el ángulo en este caso son radianes. Radianes. Y en el denominador
tenemos segundos. Se coloca radianes por tratarse de una velocidad angular. ¿Listo? Esta sería la velocidad angular inicial. ¿Listo? Entonces, esto sería la velocidad angular inicial de ese cuerpo que describe una trayectoria circular. Ahora, la B nos dice que hallemos una aceleración angular. Entonces, la aceleración angular, ¿se acuerdan de la ecuación anterior? Es velocidad angular final menos la velocidad angular inicial sobre el tiempo. La velocidad angular final es cero, porque acá dice que se detiene. Si se detiene, entonces la velocidad angular final es cero. Eso es obvio. Si se detiene, pues es obvio que su velocidad angular pues va a ser cero. Cero. Esta es la velocidad angular final. Menos la velocidad angular inicial, que es 10. 10 radianes sobre segundo. Sobre el tiempo. Dice que se detiene en 4 segundos. Ya ese va a ser el tiempo. 4 segundos. Y entonces acá, 0 menos 10, pues menos 10. Y menos sobre más, menos. Acá dividimos 10 dividido 4. 10 dividido 4 pues me da 2,5. Y acá hacemos ley de la oreja, colocamos sobre 1, radianes por 1, radianes, segundo por segundo, segundo cuadrado. Segundo cuadrado. Entonces, esta va a ser eh, la aceleración angular del objeto. Ese va a ser aceleración angular del objeto, que obviamente es negativa porque la velocidad disminuye. Entonces, si disminuye, esa aceleración angular es negativa. ¿Listo? Y la C dice la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración tangencial, esa ecuación no la había trabajado, entonces le escribo acá, esta aceleración tangencial va a ser la aceleración angular por el radio. Entonces, esta es la aceleración tangencial, aceleración angular por el radio. Y entonces reemplazamos. La aceleración angular la había acabado de calcular. Menos 2,5 radianes sobre segundo cuadrado por el tiempo. El tiempo en que se detiene ese, no, es radio, perdón, radio, entonces corrijamos acá. El radio son 0,5, el radio son 0,5 metros. Y entonces esa aceleración tangencial va a ser menos por más, esto me da menos, y entonces 2,5 por 0,5. Eso me da 1,25. 1,25. Acá ya como es aceleración tangencial ya se refiere a lo lineal, ya no me interesa el ángulo, entonces este ángulo ya no lo copio, solamente copiaría metros sobre segundos cuadrados. Y esto va a ser la aceleración tangencial del
objeto, del objeto. Y la D es el desplazamiento angular, que ese ya habíamos visto la ecuación. Entonces, desplazamiento angular, que es este delta teta es desplazamiento angular, es la velocidad lineal, la velocidad angular inicial por el tiempo, más, este es un más, no hay que confundirlo con el tiempo, más un medio de la aceleración angular. Entonces, acá tenemos como poco espacio. Hacemos un poquito de espacio acá. Bueno, entonces, aquí el desplazamiento angular va a ser la velocidad angular inicial, que esa se calculó, está acá. 10 radianes sobre segundo por el tiempo. El tiempo son 4 segundos más un medio. Ese un medio se deja ahí por la aceleración angular que la haya aquí. Como está negativa, pues la encierro entre menos 2,5 radianes sobre segundo cuadrado por ese tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo acá son 4 segundos al cuadrado. Entonces, aquí tenemos que el desplazamiento angular van a ser 10 por 4, me da 40. Acá son 40 radianes. Acá sería más por menos, menos. Esperen un momentico, conecto la batería. Aquí sería aquí sería 1 por 2,5, 2,5. 2,5 dividido 2 me da 1,25. Y aquí sería radianes sobre segundo cuadrado. Por 4 al cuadrado sería 16, porque sería 4 por 4 segundos al cuadrado. Y entonces aquí antes se había simplificado segundos por segundos, por eso aquí solamente queda radianes. Y acá segundo cuadrado con segundo cuadrado. ¿Listo? Listo, entonces acá entonces sería acá, bueno, está como un poquito el espacio, sería 40 radianes menos 1,25 por 16 por 16. Eso me da 20. 20 radianes. 20 radianes. Bueno, acá es radianes.
Bueno, entonces acá es radianes, me quedó mal escrito. Entonces sería ese desplazamiento angular sería 40 menos 20. Entonces 40 menos 20 me da 20 radianes. Ese sería el desplazamiento angular. Este sería el desplazamiento angular del cuerpo. Entonces, da en radianes pues porque esa es la medida del ángulo que se utiliza en estos ejercicios. ¿Listo? En esos ejercicios. Ese sería el desplazamiento angular. Aquí en el ejemplo 6, entonces tenemos una polea de diámetro 15 centímetros, ¿cierto? Y que gira con un periodo de 0,36 segundos. Entonces, nos piden la velocidad angular. Entonces, ¿cómo hacemos para la velocidad angular? Tenemos el periodo. Entonces, la parte A. Entonces, nosotros sabemos que la velocidad angular es 2pi radianes sobre periodo, ¿sí? Porque 2pi es la vuelta, o sea, es una vuelta, y t, que es periodo, el tiempo de una vuelta. Entonces, podemos reemplazar, entonces sería 2pi radianes sobre periodo, que es 0,36 segundos. Ese periodo lo saqué de aquí, del enunciado. Entonces, sería 2 shift EPS dividido 0,36. Eso me da 17,45. 17,45 radianes sobre segundo. Esa sería la velocidad angular, que es lo que me piden acá. Aquí entre paréntesis me dicen que el radio es la mitad del diámetro, pero esa información todavía no la he utilizado. Y de pronto esa indicación ahí pues llega un poquito a confundir, pero de pronto dieron la información ahí donde no la necesitaba. Bueno, esa sería la velocidad angular, 17,45 radianes sobre segundos. La parte B dice con qué velocidad lineal se mueve un punto al borde de la polea. Entonces, velocidad lineal va a ser la velocidad angular por el radio. El radio, como acá nos dicen, el radio es la mitad del diámetro, porque es que si ustedes se acuerdan de su clase de trigonometría, digamos que esta es la polea y que este es el centro. Allá cuando les hablan de diámetro, en trigonometría hablan de una línea que pasa de lado a lado y atraviesa y que pasa por el centro. O sea, este es el diámetro. Este es el diámetro. Y el diámetro son 15 centímetros. Y el radio no es sino la mitad. El radio es la distancia de ese centro a uno de los extremos de la trayectoria, o en este caso, del borde de la polea. Ese es el radio. Entonces el radio tiene que ser la mitad. Entonces en este caso, el radio, como es la mitad, son 7,5 centímetros, porque es la mitad del diámetro. Entonces, utilizamos esa información que tenemos ahí.
La velocidad angular es 17,45 radianes sobre segundos por el radio que dijimos que era 7,5 centímetros. Bueno, 7,5 centímetros. Hagámoslo en centímetros que parece que no necesitamos pasarlo a metros. ¿O será que sí? Mejor hagámoslo en metros para evitarnos problemas más adelante. Entonces, hagamos de una vez la conversión, porque es que pronto nos ponemos a hacer pereza y la embarramos. Entonces, el radio son 7,5 centímetros y lo vamos a pasar a metros. Entonces, un metro son 100 centímetros. Entonces, de una vez, centímetros se va con centímetros y 7,5 por 1 son 7,5 dividido 100. Entonces 7,5 dividido 100. Y eso me da 0,075. 0,075 metros, eso va a ser el radio, entonces lo vamos a reemplazar acá. 0,075 metros. Y entonces la velocidad lineal va a ser ese 0,075 por 17,45 y eso me da 1,308. Entonces, como da 1,308, pues aproximemos a 1,31 metros sobre segundos. Ya quito la palabra radian porque como estoy hablando de una velocidad lineal, ya el ángulo no me interesa. Por eso no lo copié en el resultado. Me queda 1,31 metros sobre segundo. Esa será la velocidad lineal de un punto en el borde de la polea. Entonces esa será la velocidad de un punto por aquí y un punto P en el borde de la polea. Listo, esa va a ser la velocidad lineal. Ahora, la parte C dice que aceleración centrípeta experimenta un punto en el borde de la polea. Entonces, aceleración centrípeta va a ser esa velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces, verifiquemos que esa ecuación esté bien. Sí. Entonces, vamos a reemplazar. Entonces, aquí en la parte de arriba, como está el cuadrado, lo encierro entre paréntesis. 1,31 metros sobre segundo, lo encierro al cuadrado, sobre el radio, que es 0,075 metros, y entonces ese 1,31 al cuadrado me da 1,71, bueno, 1,7161 aproximando, entonces dejémoslo en 1,72 metro cuadrado sobre segundo cuadrado, sobre 0,075 metros. Entonces acá vamos a simplificar un metro de aquí con este de aquí. Y entonces hago la división de 1,72 dividido 0,075. Y eso me da 22,93. 22,93 metros sobre segundo cuadrado. Entonces esa va a ser la aceleración centrípeta. Aceleración centrípeta. Entonces esa aceleración centrípeta va a ser es la aceleración que experimenta ese punto P en el borde de la polea,
cuando ella está describiendo pues su movimiento circular uniforme en este caso. Y el ejemplo 7, y ya con eso acabo, dice la rapidez de un punto en el borde de una polea de un motor. Entonces, este es un ejemplo que hay para un planeta, que creo que es un planeta, la Tierra alrededor del Sol o algo así. Pero entonces yo como para no hacer el mismo ejemplo, pues lo cambié a, a que sea una polea de un motor, para no hacer el mismo ejemplo. Entonces dice, la rapidez de un punto en el borde de una polea es de 3 metros sobre segundos. O sea, me está dando la rapidez de un punto en el borde de la polea. Y la distancia del punto al centro de la polea es de 0,45. O sea, está dando el radio de esa polea. Entonces, anotemos los datos que nos están dando. Nos están dando la rapidez de un punto en el borde de la polea, que van a ser 3 metros sobre segundos. Y se nos están diciendo que la distancia del punto al centro de la polea es 0,45, pues nos están dando el radio. Es una forma complicada de decir que ese es el radio, porque nos están diciendo la distancia del punto al centro de la polea es 0,45, o sea, ese es el radio. Suponiendo que la polea tiene un movimiento circular uniforme, entonces nos dicen cuál es el periodo de rotación, tiempo que tarda la polea en dar una vuelta. Entonces, a mí lo único que se me ocurre con estos dos datos es hallar la velocidad angular. Y con la velocidad angular, pues hallo el periodo, porque no hay una forma directa de llegar a responder la pregunta, porque lo que me están preguntando es el periodo, pero el periodo no lo puedo hallar directamente, entonces tengo que hallar la velocidad angular primero. Entonces, la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Entonces, de aquí voy a hallar la velocidad angular. Entonces, paso el radio de multiplicar aquí a dividir. Entonces, me queda que la velocidad angular va a ser la velocidad lineal sobre el radio. Y entonces yo tengo la velocidad lineal, que es 3 metros sobre segundo, sobre el radio, que es 0,45 metros. Entonces, como es una velocidad angular, pues yo acá tengo que meter la palabra radianes, porque es lo que mide los ángulos, de los ángulos que estoy utilizando. Entonces, vea, metros se va con metros, solamente me queda segundos en el denominador. Entonces acá divido 3 dividido 0,45 igual. Entonces eso me da 6,66. En la parte de arriba, como quité los metros, debo manejar la unidad de radianes, porque estoy hablando de una velocidad angular. Como se refiere a un ángulo, pues el ángulo en este caso son radianes, y en el denominador, segundos. Segundos. Listo. Entonces, esta sería la velocidad angular. La velocidad angular. Todavía no he hallado lo que me piden, porque lo que me piden es el periodo. El periodo. Entonces, pero yo sé que la velocidad angular es 2pi radianes sobre el periodo. Sobre el periodo. Entonces, como acá tengo sobre el periodo, pues yo puedo intercambiar estas dos letras. Este que está dividiendo pasa a multiplicar. Y la velocidad angular que me quedaría multiplicando pasa a dividir. Entonces me quedaría así la ecuación. Me quedaría periodo es igual a 2pi radianes sobre
sobre, acá no pude escribir, bueno, entonces me quedaría así. Esto lo tengo que repetir acá. Me quedaría, ¿qué es lo que me quedaría? Me quedaría periodo es igual a 2pi radianes sobre la velocidad angular. Entonces, pues aquí reemplazo 2pi radianes sobre la velocidad angular. La velocidad angular es 6,66 radianes sobre segundo. Y eso me quedaría igual a, entonces en la calculadora, 2 shift fs, me queda 2pi dividido 6,66. Eso me queda 0,94. 0,94. Entonces, radianes se va con radianes y la única unidad que me queda es el segundo. Esta última es S, segundo. Este va a ser el periodo. El periodo es el tiempo en que se demora en dar una vuelta ese punto al borde de la polea. Entonces va a ser 0,94 segundos. Demora dar ese punto al borde de la polea, pues alrededor de un eje. Esa sería la parte A. Ahora la aceleración centrípeta. La parte B es la aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta es la velocidad lineal al cuadrado sobre el radio. Entonces, esa velocidad lineal me la dan desde el comienzo. Es 3 metros sobre segundo al cuadrado sobre el radio. El radio es 0,45 metros. Entonces, esa aceleración centrípeta va a ser 3 al cuadrado me da 9 metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre 0,45 metros. Entonces aquí voy a simplificar metros acá y metros acá, y esa aceleración centrípeta va a ser 9 dividido 0,45 y eso me da 20. 20. Entonces me queda metro sobre segundo cuadrado. Esta va a ser entonces la aceleración centrípeta, que era lo que me preguntaban en la parte B. Entonces, ¿tienen alguna pregunta para respondérsela antes de borrar lo que ya se ha hecho? No, señor. ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero que pues hayan aprendido algo. Ya con esto pueden resolver ya casi toda la guía 7. Sin embargo, dentro de 8 días dejemos para resolver dudas y ¿qué? Y se resuelven las dudas, lo poquito que haga falta y listo. Si es posible, ese mismo día me envían la guía resuelta.